Buenas noches, buenas tardes, buenos días, según el país en que se encuentren. Dios bendiga a todos los pastores, pastoras y líderes que integramos esta Facultad Internacional de Ciencias Teológicas, el Cairo de Dios. Soy el pastor Miguel Ángel Gómez Castillejos de Aguadulce, Veracruz, y me da mucho gusto saludarles una vez más en esta ocasión con el tema La verdadera unción y desarrollando el subtema 3 que he escogido para compartir, que es la unción del sacerdote hebreo. Esto es según Éxodo capítulo 28, versículo 41. La manera en que el término es utilizado hoy en la iglesia es para describir la llenura de la presencia o del poder de Dios en la vida de alguien o de un líder. Pero es importante escudriñar el concepto bíblico de la unción y esto es lo que yo quiero desarrollar con ustedes en esta ocasión. ¿Qué nos dice la Biblia sobre la unción? Sobre la unción que se menciona en las Sagradas Escrituras. Primero, su definición, como ya lo hemos escuchado en boca de otros exponentes, ungir significa meramente aplicar un ungüento o derramar aceite sobre algo o sobre alguien. La unción en el sentido bíblico consistía en la práctica de un sacerdote o profeta de derramar aceite sobre un hombre u objeto con el fin de consagrarlo para el servicio de Dios. Era la forma simbólica de mostrar que Dios le había apartado o había apartado a alguien para una tarea específica. Era una manera simbólica de santificar o apartar a alguien. Era el acto de derramar aceite sobre algo o sobre alguien para consagrar, santificar, apartar o dedicar ese objeto o esa persona para una tarea especial. En el Antiguo Testamento se registra la unción en 4 casos o en 4 circunstancias. Primero, la unción de objetos sagrados dedicados al culto de Dios en el tabernáculo o en el templo. Tenemos algunas citas como por ejemplo Éxodo 49, y tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él, y lo santificarás con todos sus utensilios y será santo. Levíticos 8:10, que nos dice, y tomó Moisés el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él y lo santificó. Pero también tenemos la unción de los sacerdotes, comenzando desde Aarón y a sus hijos, que es el tema que me compete. Y Éxodo capítulo 29, versículo 21 dice, la unción del sacerdote hebreo. Como decíamos, en segundo lugar, la unción de los sacerdotes, comenzando desde Aarón y sus hijos. En Éxodo capítulo 29, versículo 21 se nos dice, y con la sangre que estará sobre el altar y el aceite de la unción, rociará sobre Aarón, sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de estos. Y él será santificado, y sus vestiduras y sus hijos, y las vestiduras de sus hijos con él. Y Levítico capítulo 8, versículo 12 nos dice, y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón, y lo ungió para santificarlo. Y Éxodo 28, 41 que nos dice, y con ellos vestirás a Aarón tu hermano, y a sus hijos con él, y los ungirás, y los consagrarás, y santificarás, para que sean mis sacerdotes. En tercer lugar, existía la unción de reyes. Aunque los reyes no eran ungidos para el servicio religioso a Dios, eran apartados para una tarea especial del gobierno. Eran consagrados con la tarea de dirigir y gobernar con justicia al pueblo. En el primer libro de Samuel, capítulo 10, versículo 1, nos dice, tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza, o sea, de Saúl, y lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Y en primera de Samuel, capítulo 15, versículo 1 y versículo 17, nos dice, y después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Por último, la unción de los profetas. Primero de Reyes capítulo 19, versículo 16, que nos dice,
y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en su lugar. Así la Biblia en el Antiguo Testamento registra la unción de objetos del tabernáculo, la unción de sacerdotes, la unción de reyes y la unción de profetas. La unción era el acto de derramar aceite como una forma de consagrar para una tarea especial del servicio. Si vemos entonces, el Antiguo Testamento no habla de niveles de unción ni de tener la unción en el sentido de tener el poder de Dios. Se menciona que el Espíritu del Señor venía sobre sus siervos y les daba poder. Esta acción se registra mucho en el libro de los Jueces, en donde el Espíritu del Señor venía sobre Gedeón o sobre Sansón y los llenaba de fuerza, sabiduría y poder para liberar a Israel en tiempo de guerra. Miguel Ángel Gómez Castillejos, de Aguadulce, Veracruz, audio número 3, con el subtema La unción sacerdotal, según Éxodo capítulo 28, versículo 41. Los sacerdotes recibían una unción, particularmente el sumo sacerdote, por orden de Dios. Y según Éxodo capítulo 29 se le confiere a Moisés la autoridad para ungir a Aarón, al que en los libros del Antiguo Testamento se le llama varias veces por el nombre del sacerdote consagrado por la unción. En otros pasajes se habla de la unción conferida también a simples sacerdotes, llamándolos hijos de Aarón, como en Éxodo capítulo 28, versículo 41, Éxodo 40, 15, Números 3, 3, aunque hemos de observar que todos estos pasajes pertenecen al texto llamado Código Sacerdotal, cuya última redacción parece situarse después del destierro babilónico. Es pues posible que durante la monarquía solamente fueran ungidos el rey. De esto nos arroja la luz que este tipo de unción sacerdotal existió hasta antes de la monarquía. Ningún sacerdote podía desempeñar sus funciones si primero no era lavado y luego ungido con aceite, según Éxodo capítulo 29, versículo 7. Podemos notar por los textos que hemos leído que no nos dice en ningún pasaje que algún sacerdote tuviera más unción que otros. Aarón era el sacerdote principal, pero no por esto tenía más unción que aquellos a los cuales también se les ungía para ser sacerdotes y para entrar a servir al tabernáculo. Podemos decir entonces que los sacerdotes o la unción no tenía niveles. Los sacerdotes tenían cierto rango de autoridad, como Aarón, quien era el supremo sacerdote. No podemos ocupar ningún texto de los que hemos visto y de los muchos más que hay en el Antiguo Testamento para respaldar falsas doctrinas acerca de la unción. La unción que se ejercía sobre los sacerdotes era por cuestión del servicio al que ellos eran llamados y apartados, consagrados para el servicio del tabernáculo de Dios. Hablando entonces de unción sacerdotal, tenemos como ejemplo más gráfico la vida de Aarón y sus hijos al ser ungida para el servicio a Dios. A través de la historia del pueblo hebreo, podemos notar que Dios va tratando con el pueblo de diferentes maneras y a través de diferentes personas. Y los sacerdotes hebreos, que eran un tipo de personas, tenían una función importante para la existencia del pueblo hebreo. De hecho, los sacerdotes hebreos eran notablemente reconocidos por donde quiera que andaban, porque siempre llevaban consigo aceite de unción. Pero este aceite no era mágico ni poseía características milagrosas, no, como las que hoy en nuestros días se les quiere atribuir. ¿Era preparado especialmente para esto? Sí, pero esto no hacía al sacerdote más espiritual, ni tampoco más poderoso, ni porque lo portaba, ni tampoco porque estuviese ungido. Es muy importante también entender esto, pues existe un contraste muy marcado entre la unción en el Antiguo Testamento y la unción del Nuevo Testamento.
Podemos resumir entonces la unción del sacerdote hebreo en el Antiguo Testamento de la siguiente manera. Dios soberanamente escogía diferentes personas a las cuales llenaba con su espíritu para poder cumplir con propósitos específicos. No todos disfrutaban de esta unción de Dios, y aún los que tenían muchas veces solo era por un tiempo limitado para cumplir con el plan divino de Dios. Esta unción, funcionaba como una comisión para un servicio específico para Dios. Ahora, cuando vemos al Nuevo Testamento, notaremos un cambio muy drástico en esto, ya que la unción no está limitada a unas personas específicas, sino que Dios bajo el pacto de gracia hace que la unción esté disponible para todos. Pero este es un tema que le compete a otro hermano. Reciban un caluroso abrazo de su amigo y hermano Miguel Ángel Gómez Castillejos desde Aguadulce, Veracruz. Unción sacerdotal según Éxodo capítulo 28, versículo 41. Entendemos entonces que en el Antiguo Testamento el proceso de ungir fue implementado tanto en la vida cotidiana como en las actividades espirituales del pueblo. En la vida cotidiana, como ya lo hemos escuchado, se utilizaban aceites especiales y aromáticos para ungir diferentes partes del cuerpo. La práctica era muy parecida a nuestra práctica hoy en día de usar desodorantes o perfumes. Dicho sea de paso, cuando Jesús le dice a los judíos que cuando ayunaran se ungieran la cabeza, no estaba refiriéndose a ungirse con aceite santo, no, sino que para no mostrar delante de la gente de manera hipócrita que ayunaban, se perfumaran bien, que se lavaran bien, que estuvieran bien, que dieran una buena imagen. También dentro de la práctica cotidiana se utilizaba la práctica de ungir sobre algunos animales, especialmente ovejas, como lo hemos escuchado en otros audios. Existían ciertos insectos que habitaban en la lana de las ovejas y muchas veces subían hasta sus cabezas, entraban por sus oídos y estos en muchas ocasiones les podía provocar enfermedades y hasta la muerte. Entonces el pastor de ovejas tomaba aceite y les ungía las cabezas, formando así una capa de aceite resbaloso que no les permitía a los insectos entrar en los oídos de las ovejas. El ungir la cabeza de una oveja era señal de protección, por eso el salmista David dijo, unges mi cabeza con aceite, agradeciendo de la protección del Señor. David entonces dijo, mi copa está rebosando. Pero en la práctica religiosa, la unción vino a ser como un símbolo de separación para Dios. Era como un tipo de sello. Lo que se ungía quedaba marcado para Dios, o sea, separado para el uso santo. La práctica se extendía tanto a objetos como a personas. Todo esto se hacía como un símbolo de separación y dedicación a Dios. Esto es muy importante, ya que nos ayuda a entender el propósito bíblico de la unción de los sacerdotes hebreos. En este sentido, podemos decir que la unción de Dios estaba solo con algunas personas en particular. Pero esta tenía que ver más con el desempeño de un ministerio que les hacía contraer una responsabilidad, o sea, la de guardarse o mantenerse santos para cumplir con una misión, la de ministrar a Dios y asimismo ministrar al pueblo hebreo. Y aquí vuelvo a hacer hincapié en que no tenía que ver con niveles, sino más bien con responsabilidad. Aarón, el sumo sacerdote, era el sumo sacerdote y tenía mayor responsabilidad. A través de la historia del pueblo hebreo, podemos notar que Dios va tratando con el pueblo de diferentes maneras y a través de diferentes personas. Y los sacerdotes hebreos, que eran un tipo de personas, tenían una función importante para la existencia del pueblo hebreo. De hecho, los sacerdotes hebreos eran notablemente reconocidos por donde quiera que andaban, porque siempre llevaban consigo aceite de unción. Pero este aceite no era mágico ni poseía características milagrosas, no, como las que hoy en nuestros días se les quiere atribuir. ¿Era preparado especialmente para esto? Sí, pero esto no hacía al sacerdote más espiritual, ni tampoco más poderoso, ni porque lo portaba, ni tampoco porque estuviese ungido. Es muy importante también entender esto, pues existe un contraste muy marcado entre la unción en el Antiguo Testamento y la unción del Nuevo Testamento.
Podemos resumir entonces la unción del sacerdote hebreo en el Antiguo Testamento de la siguiente manera. Dios soberanamente escogía diferentes personas a las cuales llenaba con su espíritu para poder cumplir con propósitos específicos. No todos disfrutaban de esta unción de Dios, y aun los que tenían muchas veces solo era por un tiempo limitado para cumplir con el plan divino de Dios. Esta unción, funcionaba como una comisión para un servicio específico para Dios. Ahora, cuando vemos al Nuevo Testamento, notaremos un cambio muy drástico en esto, ya que la unción no está limitada a unas personas específicas, sino que Dios bajo el pacto de gracia hace que la unción esté disponible para todos. Pero este es un tema que le compete a otro hermano. Reciban un caluroso abrazo de su amigo y hermano Miguel Ángel Gómez Castillejos desde Agua Dulce, Veracruz.